¿Qué harías si la única pared que te protege de la tormenta tuviera pulso propio? Imagina perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Tu esposo, tu hogar, tu dignidad. Imagina caminar bajo una lluvia helada, arrastrando lo poco que te queda en una carretilla oxidada, sabiendo que el mundo te ha dado la espalda. Esta es la realidad de Isabela, pero en su hora más oscura, cuando cree haber tocado fondo en un sótano olvidado y sucio, descubrirá que la soledad tiene un sonido rítmico, profundo y aterrador. Lo que se esconde tras los muros de su nuevo refugio no es una rata ni una tubería. Es un secreto que late, un misterio que desafía la lógica y que está a punto de cambiar su destino para siempre. ¿Te atreves a descender a la oscuridad con ella? La lluvia no caía del cielo, parecía ser arrojada con furia, como si las nubes mismas quisieran castigar a la pequeña familia que avanzaba penosamente por el camino de barro. El viento aullaba entre los árboles desnudos de la sierra, un lamento que helaba la sangre. Isabela, con el rostro empapado y los ojos enrojecidos por el llanto que intentaba contener, empujaba una carretilla vieja. Las ruedas chirriaban en protesta con cada vuelta, atascándose en el fango espeso que intentaba tragarse sus botas desgastadas. Dentro de la carretilla, envuelto en mantas que ya no ofrecían calor, dormitaba el pequeño Tiago, de apenas 1 año. A su lado, tiritando y agarrados a la falda de su madre como náufragos a una tabla de salvación, caminaban Mateo, de 10 años, y Clara, de 6. «Mamá, ya no siento los dedos de los pies», gimió Clara, su vocecita apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. El corazón de Isabela se estrujó, quería detenerse, abrazarlos, prometerles una cama caliente y una sopa humeante, pero no podía mentirles más. Ya no había cama, ya no había casa. «Solo un poco más, mi amor», respondió Isabela gritando para hacerse oír. «Ya casi llegamos a la casa muerta». El nombre le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Así llamaban los lugareños a las ruinas de la antigua hacienda en la colina. «Un lugar maldito», decían unos, «un lugar olvidado», decían otros. Isabela recordaba con amargura las palabras de la trabajadora social esa misma mañana, una mujer de rostro severo y corazón de piedra que ni siquiera la había mirado a los ojos. «No hay albergues disponibles, señora Isabela. La ciudad está llena. Si tanto le urge un techo, suba a la vieja propiedad quemada en la sierra. Nadie vive allí desde el incendio de hace 50 años. No tiene dueño, es tierra de nadie. Si es capaz de limpiar la inmundicia, puede quedarse. Es eso o la calle». Y así la viuda y sus 3 hijos se dirigían hacia la nada, hacia el olvido. Cuando las ruinas aparecieron entre la neblina gris, el panorama fue desolador. No había techo. Las vigas carbonizadas se alzaban hacia el cielo como dedos negros y acusadores. Las paredes estaban cubiertas de hollín y musgo, y la maleza había reclamado lo que alguna vez fue un jardín. No era una casa, era el esqueleto de una tragedia pasada. «¿Aquí viviremos?», preguntó Mateo tratando de sonar valiente, aunque su voz temblaba. «¿Aquí, mamá?». Isabela tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. «Buscaremos el sótano, Mateo. Los sótanos sobreviven a los incendios. Estaremos seguros abajo». Rodearon la estructura principal, esquivando escombros y piedras caídas, hasta encontrar lo que parecían unas puertas de madera podridas, inclinadas sobre la tierra. Con un esfuerzo sobrehumano, Isabela apartó los tablones. Una boca oscura se abrió ante ellos, exhalando un aliento rancio a humedad, tierra mojada y tiempo detenido. «Vamos», dijo ella, encendiendo la única linterna que les quedaba, cuyas baterías estaban a punto de morir. Bajaron los escalones de piedra resbaladiza. El sótano era amplio, una caverna de ladrillo y piedra bruta. El suelo era de tierra apisonada, pero sorprendentemente estaba seco. El techo abovedado había resistido el colapso de la casa superior. Olía a encierro, sí, pero al menos la lluvia cruel no los tocaba allí. Isabela acomodó a los niños en un rincón, extendiendo las pocas mantas secas que traían en bolsas de plástico. «Haremos un fuerte», dijo, forzando una sonrisa. «Como en los cuentos. Este será nuestro castillo secreto.
Nadie sabe que estamos aquí, así que nadie nos molestará. Mientras acomodaba a Tiago, que empezaba a llorar de hambre, Isabela sintió el peso aplastante de su realidad. Hace 6 meses, tenía un esposo amoroso, un trabajador incansable. Un accidente en la construcción se lo llevó, y con él se fueron los ingresos, la seguridad y los supuestos amigos. Las deudas del hospital consumieron los ahorros. El alquiler impago consumió la casa. Ahora era una viuda, una paria, una mujer que debía esconder a sus hijos bajo la tierra como si fueran criminales. ¿Alguna vez se han sentido tan desesperados que el simple hecho de respirar duele? Isabela miró las paredes sucias de su nuevo hogar y se preguntó si Dios se había olvidado de su dirección. La noche cayó con rapidez, sumiendo el sótano en una oscuridad casi absoluta, rota solo por la débil llama de una vela que Isabela encendió para ahorrar la linterna. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, creando formas grotescas que asustaban a Clara. «Tengo miedo, mami», susurró la niña. «¿Hay monstruos aquí?» «No, mi vida». Isabela la abrazó fuerte. «Los monstruos están allá afuera, en la ciudad. Aquí solo estamos nosotros y el silencio». Pero Isabela estaba equivocada. No había silencio. Al principio, pensó que era el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos debido al estrés y al cansancio extremo. Un sonido sordo, rítmico, constante. Tum, 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 tum. Isabela se tensó. Agudizó el oído. El sonido no venía de ella. Tampoco venía de arriba, donde la lluvia seguía golpeando las ruinas. El sonido venía de las profundidades del sótano, específicamente de la pared del fondo, una estructura masiva hecha de piedras irregulares y argamasa antigua. Era un sonido bajo, casi una vibración, como un tambor lejano tocado bajo el agua, o peor aún, como un corazón gigante latiendo lentamente. Mateo se incorporó en su manta improvisada. «Mamá, ¿oyes eso?», preguntó el niño, con los ojos muy abiertos. Debe ser el viento colándose por alguna grieta», mintió Isabela, aunque sabía que el viento no tenía ritmo. El viento no seguía un compás perfecto de 60 pulsaciones por minuto. «No suena como viento», insistió Mateo. «Suena como si la casa estuviera viva». Isabela se puso de pie, sus piernas temblando por el agotamiento. Tomó la vela y caminó lentamente hacia la pared del fondo. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía el sonido. El aire alrededor de esa pared se sentía diferente, más denso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. Se detuvo a medio metro de la pared. La luz de la vela parpadeó violentamente, aunque no había corriente de aire. Tum, tum. Ahora el sonido era innegable. Era físico. Isabela extendió una mano temblorosa hacia la piedra áspera y fría. Dudó un instante. ¿Qué clase de locura era esta? Estaba alucinando por el hambre y la pena. Pero entonces su palma tocó la superficie. Isabela ahogó un grito y retiró la mano como si se hubiera quemado. No porque la piedra estuviera ardiendo, sino porque la piedra se había movido. Una vibración casi imperceptible, un latido, había golpeado contra su piel, sincronizado perfectamente con el sonido. La pared estaba caliente, no tibia, sino caliente, como la frente de una persona con fiebre. En un sótano helado rodeado de tormenta y muerte, esa pared irradiaba un calor imposible, un calor que parecía venir de las entrañas mismas del infierno o del cielo. Isabela retrocedió, tropezando con sus propios pies, el terror cerrando su garganta. Miró hacia sus hijos, lista para agarrarlos y salir corriendo bajo la lluvia. Preferible morir de neumonía que ser devorados por una casa embrujada. Pero entonces vio algo que la congeló en su lugar. El bebé, el pequeño Tiago, se había despertado. No lloraba. Estaba sentado en su manta, mirando fijamente hacia la pared pulsante, y sonreía. Tiago extendía sus bracitos regordetes hacia la oscuridad, hacia el sonido aterrador, y balbuceaba con alegría, como si estuviera saludando a un viejo amigo o viendo algo maravilloso que los ojos adultos de Isabela no podían percibir.
«Dada», balbuceó el bebé, señalando la pared que latía. Isabela sintió que el suelo giraba. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué clase de energía residía en estas ruinas abandonadas? No había nadie en kilómetros a la redonda. Estaban solos, completamente solos, con algo que respiraba detrás de la piedra. La vela se apagó de repente, dejándolos en la oscuridad total. Y en ese silencio visual el sonido se hizo el rey del mundo. Tum, 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 tum. El latido se aceleró ligeramente, como si la presencia detrás del muro supiera que Isabela estaba asustada. Como si se alimentara de su miedo. Isabela buscó a tientas a sus hijos en la oscuridad, abrazándolos con una fuerza desesperada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes y saladas. «No se muevan», susurró, con la voz quebrada. «No hagan ningún ruido». Pero en su mente, una pregunta martilleaba con más fuerza que el sonido de la pared. ¿Habían encontrado un refugio o habían entrado por su propia voluntad en una tumba? Amigos, sé que están conteniendo la respiración. Yo también lo estaría. Imaginen estar en la piel de Isabela, sola, viuda, responsable de 3 vidas inocentes, atrapada en un sótano oscuro con una pared que late como un corazón humano. ¿Qué harían ustedes? ¿Saldrían corriendo a la tormenta sin nada o se quedarían para descubrir qué demonio se esconde allí? No olviden darle me gusta a esta historia si ya sienten el misterio recorriendo su espalda, y suscríbanse para no perderse lo que Isabela está a punto de hacer. Déjenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche? Quiero saber quiénes son los valientes que me acompañan en esta historia. Allí, en la oscuridad, con sus hijos temblando contra su pecho, Isabela tomó una decisión. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Si esa pared tenía calor, si ese latido significaba energía, ella no huiría. Ella era una madre, y una madre acorralada es más peligrosa que cualquier fantasma. Pero entonces, un nuevo sonido se unió al latido. Un sonido de raspado. Algo, o alguien, estaba rascando la piedra desde el otro lado. El misterio apenas comenzaba a respirar. La mañana no llegó con la promesa dorada del sol, sino con una claridad grisácea y lechosa que se filtraba por las rendijas de los tablones podridos que cubrían la entrada del refugio. Isabela abrió los ojos, sintiendo cada músculo de su cuerpo entumecido por la dureza del suelo de tierra apisonada. Por un instante, solo un breve y misericordioso segundo, olvidó dónde estaba. Pero el olor a humedad rancia y salitre la devolvió de golpe a su realidad. Era una intrusa en las entrañas de una ruina, una madre sin hogar escondida bajo la corteza de la tierra. Se incorporó con dificultad, apartando las mantas raídas. Sus hijos seguían durmiendo, amontonados como cachorros buscando calor. El silencio de la mañana era pesado, denso, solo interrumpido por el goteo constante de agua filtrándose en algún rincón lejano de la estancia subterránea. Sin embargo, había algo diferente. El aire no estaba helado. Isabela frunció el ceño. Afuera, la tormenta de la noche anterior había dejado paso a una llovizna fría y persistente que mantenía las temperaturas bajas, propias de la Sierra Alta. Dentro de aquel agujero deberían estar congelándose, viendo su propio aliento condensarse en nubes blancas. Pero no era así. El ambiente era templado, casi agradable, con una calidez seca que contrastaba con la humedad de las paredes laterales. Su mirada se dirigió inevitablemente hacia el fondo del recinto, hacia el muro. A la luz del día, la pared de piedra parecía menos amenazante, pero no menos extraña. Las piedras irregulares, unidas por una argamasa que parecía desafiar el paso de los siglos, estaban secas. Mientras que los otros muros lloraban humedad, aquel paramento estaba completamente árido. Isabela se acercó con cautela, como quien se aproxima a una fiera dormida. Extendió la mano, pero esta vez no la retiró. La superficie irradiaba un calor constante, similar al de una estufa de leña que se ha apagado hace horas, pero conserva las brasas vivas en su interior. «Gracias», susurró sintiéndose estúpida por hablarle a una estructura inanimada, pero no podía negar la evidencia.
Esa cosa, fuera lo que fuera, había salvado a sus pequeños de la hipotermia durante la noche. La primera semana transcurrió en una nebulosa de supervivencia primitiva. Isabela, impulsada por esa fuerza inagotable que solo poseen las madres acorraladas, se dedicó a transformar aquel antro en un hogar. Con un trozo de escoba vieja que encontró entre los escombros exteriores, barrió el suelo hasta dejarlo liso. Usó piedras para delimitar un área de cocina y otra de dormitorio. La comida era escasa. Sobrevivían a base de algunas latas de conserva que habían traído y bayas silvestres que Isabela, con el conocimiento heredado de su abuela campesina, recolectaba en los alrededores de las ruinas quemadas. El agua la recogían de la lluvia en cubetas oxidadas que lavaban frenéticamente con arena. Era una existencia miserable, reducida a lo básico: comer, dormir, temer, y en el centro de todo, la pared. El sonido no se había ido. Durante el día, el ajetreo de los niños y el viento exterior lo enmascaraban, convirtiéndolo en un zumbido de fondo, casi imperceptible para un oído no entrenado. Pero al caer la noche, cuando el mundo callaba, el tum, tum, regresaba con una fidelidad aterradora. Se convirtió en su reloj, en su nana macabra. Mateo, el mayor, había dejado de preguntar. A sus 10 años, había asumido el rol de hombre de la casa con una madurez que le partía el corazón a Isabela. Él vigilaba la entrada con un palo afilado, sus ojos oscuros escaneando las sombras, protegiendo a su madre y hermanos de peligros imaginarios y reales. «Mamá», dijo Mateo una tarde, mientras cavaba ociosamente en el suelo de tierra con un fragmento de teja. «Mira lo que encontré». Isabela se acercó, limpiándose las manos en su delantal sucio. El niño sostenía un objeto pequeño, cubierto de barro y corrosión. Al limpiarlo con saliva y frotarlo contra la tela de su falda, el objeto reveló su naturaleza. Era una hebilla de cinturón, pero no una normal. Estaba retorcida, parcialmente fundida, como si hubiera sido sometida a un calor infernal. El metal mostraba grabados antiguos, águilas y laureles. «Es de un uniforme», murmuró Isabela, sintiendo un escalofrío. «De hace mucho tiempo». «¿De la Revolución?», preguntó Mateo, sus ojos brillando con la curiosidad mórbida de la infancia. «Quizás. O de alguna guerra olvidada». Siguieron buscando. En las horas muertas, cavar se convirtió en un juego. Encontraron botones de bronce chamuscados, casquillos de bala deformados y trozos de vidrio fundido que parecían joyas negras. Todo apuntaba a una misma conclusión: la casa muerta no había muerto de causas naturales, había sido asesinada. El fuego que consumió la mansión superior había sido voraz, violento, provocado para destruir algo o a alguien, y sin embargo, el sótano estaba intacto. Y la pared del fondo, esa barrera caliente y pulsante, no tenía ni una marca de hollín. Era como si el fuego hubiera respetado ese único lugar, o como si hubiera sido repelido por lo que sea que habitara detrás de las piedras. La ambivalencia carcomía a Isabela. Por un lado, el calor de la pared era una bendición. Tiago, el bebé, había dejado de toser. Sus mejillas recuperaron un color rosado gracias a la temperatura estable del subsuelo. Clara jugaba con sus muñecas de trapo cerca de las piedras tibias, tarareando canciones inventadas que seguían el ritmo del tum, tum. Pero por otro lado, el instinto de Isabela le gritaba que estaban durmiendo sobre el lomo de un dragón. ¿Qué clase de tecnología o magia podía mantener ese calor después de 50 años de abandono? ¿Era geotermia? ¿Alguna máquina olvidada que nunca se apagó? ¿O algo más siniestro, algo orgánico que esperaba el momento justo para despertar? La respuesta comenzó a revelarse en la 7ª noche. El clima en la sierra era traicionero. Una tormenta seca, de esas que cargan el aire de electricidad estática pero no derraman ni una gota de agua, descendió sobre las ruinas. El cielo se iluminaba con relámpagos silenciosos que teñían las nubes de violeta y azufre. El viento no soplaba, empujaba, golpeando las puertas improvisadas del sótano con puños invisibles. Dentro, la atmósfera cambió drásticamente.
Estaban cenando un caldo aguado cuando el sonido de la pared se alteró. Ya no era el latido pausado y tranquilizador de los días anteriores. El ritmo se aceleró. Tum tum, tum tum, tum tum. Isabela soltó la cuchara, que cayó en el cuenco de latón con un estrépito metálico. Los niños se quedaron inmóviles. «Mamá, la pared está enfadada», susurró Clara, abrazando a su muñeca hasta casi decapitarla. «Shh», ordenó Isabela, poniéndose de pie. El calor en la habitación aumentó de golpe. Ya no era agradable, era sofocante. El aire se volvió seco, raspando la garganta al respirar. Un olor metálico, como a cobre y ozono, llenó el pequeño espacio, eclipsando el hedor a humedad. El latido se hizo físico. El suelo de tierra comenzó a vibrar, haciendo que los pocos trastos que tenían tintinearan entre sí. Era como estar dentro de un motor gigante que estaba siendo forzado más allá de sus límites. «¡Aléjense del fondo!», gritó Isabela empujando a sus hijos hacia la salida, hacia los escalones. Pero Mateo se quedó paralizado, mirando fijamente la pared. «¡Mira, mamá! ¡Se está rompiendo!». Isabela giró la cabeza. En el centro de la pared de piedra, justo donde el calor era más intenso, una grieta comenzó a dibujarse. No era una grieta normal. No se abría por el peso o el asentamiento del edificio. La argamasa vieja, esa mezcla de cal y arena que había aguantado medio siglo, comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en polvo fino que caía al suelo en pequeños montículos. Tum, 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 tum. El sonido era ahora ensordecedor, retumbando en la caja torácica de Isabela, sincronizando su propio corazón con el ritmo frenético de la estructura. Un trozo de revestimiento, del tamaño de un plato, se desprendió y cayó al suelo con un golpe seco. Detrás no había oscuridad, tampoco había más piedra. Lo que quedó expuesto hizo que Isabela olvidara respirar. Brillaba. Incluso en la penumbra del sótano, iluminado solo por la vela parpadeante que amenazaba con extinguirse, el material que se asomaba tras la mampostería caída resplandecía con luz propia. No era oro, ni plata, era un metal extraño, de un color cobrizo oscuro atravesado por vetas que parecían tener vida, pulsando con una luminiscencia rojiza muy tenue, como brasas atrapadas en hierro. Isabela sintió una atracción magnética, irracional y peligrosa. Sus pies se movieron solos, ignorando los gritos ahogados de Clara y el llanto asustado de Tiago. Tenía que ver. Tenía que saber. Se acercó, protegiéndose la cara con el antebrazo por si saltaban más escombros. El calor que emanaba de ese trozo de metal expuesto era intenso, casi quemaba a distancia, pero era un calor limpio, puro. Al acercar la vela, vio que el metal no era liso. Tenía inscripciones, símbolos geométricos y letras grabadas con una precisión que ninguna herramienta manual podría haber logrado. Estaban en un idioma que ella conocía, pero la tipografía era arcaica, solemne. El sonido cambió de nuevo. El tum-tum frenético se estabilizó en un zumbido grave y potente, una vibración de baja frecuencia que le hacía castañetear los dientes. Era el sonido de la energía contenida, de una fuerza colosal esperando ser liberada. Isabela extendió los dedos. Sabía que era una locura. Sabía que podía perder la mano o la vida. Pero la curiosidad y la desesperación son una mezcla explosiva. «No lo toques, mamá», suplicó Mateo, su voz llena de un pánico adulto. Pero ya era tarde. La yema del dedo índice de Isabela rozó el metal extraño. No la quemó. Al contrario, una descarga de energía recorrió su brazo, no dolorosa, sino vigorizante, como si le hubieran inyectado cafeína pura directamente en las venas. Por un segundo, su mente se llenó de imágenes que no eran suyas. Un hombre anciano trabajando con planos azules, engranajes gigantes girando, vapor y una sensación de esperanza tan grande que dolía. Retiró la mano de golpe, jadeando, con el corazón desbocado. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo acercándose lentamente, atraído como una polilla a la luz. «No lo sé», respondió Isabela, mirando su propia mano como si fuera de otra persona.
pero no es de este mundo, o al menos no del mundo que conocemos. En ese momento el zumbido cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Fue un silencio absoluto, como si el universo hubiera contenido la respiración. Y entonces, desde el interior del metal, se escuchó un clic mecánico, un sonido nítido, preciso. El sonido de un cerrojo cediendo después de décadas de oxidación y espera. Isabela y sus hijos se quedaron petrificados, esperando una explosión, un derrumbe o la aparición de algo terrible. Pero lo que sucedió fue mucho más sutil y desconcertante. Una fina línea de vapor blanco escapó de la grieta, silbando suavemente. Y con el vapor llegó un olor distinto, no a encierro, no a humedad. Olía a aceite limpio, a papel viejo y a... ¿vainilla? Era un olor a pasado preservado. Isabela comprendió entonces que la pared no era un muro de carga, era una puerta camuflada, sellada y protegida por una maquinaria que seguía viva. Y ella, o la presencia de su familia, acababa de encontrar la manera de llamar al timbre. Pero antes de que pudiera procesar el descubrimiento, un sonido externo rompió el hechizo. Un sonido que no venía de la pared ni de la tormenta. Eran faros. Luces potentes barrían las ruinas allá arriba, filtrándose por las rendijas del techo del sótano. El rugido de un motor diésel se acercaba, aplastando la maleza y el barro. Alguien venía, y no eran fantasmas. Isabela apagó la vela de un soplido, sumiendo el sótano en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor rojizo que emanaba de la grieta en la pared. Abrazó a sus hijos, tapándoles la boca con suavidad. «Silencio», ordenó al oído de Mateo. Ni una palabra. Pasos pesados resonaron sobre sus cabezas, en el suelo quemado de la planta superior. Voces de hombres, rudas y fuertes, discutían entre la lluvia. «Te dije que vi humo, jefe. Alguien está aquí abajo. Estas ratas siempre buscan dónde esconderse». El corazón de Isabela se heló. La soledad había sido su tormento, pero ahora la compañía prometía ser su perdición. Miró la pared brillante, su único secreto, su única posesión valiosa en ese mundo cruel. Si esos hombres bajaban, lo encontrarían. Encontrarían a sus hijos. Encontrarían el metal que latía. Y ella sabía, con la certeza de quien ha perdido todo, que no la dejarían quedárselo. El sonido de una bota golpeando la puerta de madera que cubría la entrada del sótano resonó como un disparo. ¡Tú! Quienquiera que esté ahí abajo», gritó una voz ronca. «Sal ahora mismo, o echamos la puerta abajo». Isabela miró a la pared. El metal parecía palpitar más rápido, como si entendiera la amenaza. «Protege», parecía decir el zumbido. «Protege». La viuda se puso de pie, buscando a tientas la barra de hierro que usaba para atrancar la entrada. Sus manos ya no temblaban. El miedo se había evaporado, reemplazado por una furia fría y calculadora. Nadie tocaría a sus hijos. Nadie le quitaría su refugio. El misterio de la pared tendría que esperar. Ahora, la guerra había llegado a su puerta. El golpe en la madera podrida retumbó como un trueno, sacudiendo el polvo acumulado en las vigas del techo. Isabela sintió que el corazón se le subía a la garganta, un tambor frenético que competía con el ritmo pausado de la pared a sus espaldas. Por un instante, el universo se redujo a esa puerta endeble que la separaba de los hombres de afuera. «Abran de una maldita vez», bramó la voz ronca, seguida de una patada que hizo astillas una de las tablas superiores. Isabela se giró hacia sus hijos. Sus ojos transmitían una orden silenciosa y desesperada. «Esóndanse». Mateo, con la mandíbula apretada y los ojos húmedos de impotencia, empujó a Clara y cargó al pequeño Tiago hacia la esquina más oscura del sótano, ocultándolos tras una pila de cajas de cartón vacías y mantas viejas. La viuda respiró hondo, alisó su delantal sucio y agarró con firmeza la barra de hierro. No abriría. Si querían entrar, tendrían que romper la puerta y pasar por encima de ella. Un haz de luz potente atravesó las rendijas, cegándola momentáneamente. «Ya te vi», gritó el hombre. «Sé que estás ahí, rata de alcantarilla». Con un crujido nauseabundo, las bisagras oxidadas cedieron.
La puerta cayó hacia adentro, golpeando el suelo de tierra con un estruendo sordo. En el umbral, recortada contra la lluvia y la noche, se alzaba la silueta de un hombre corpulento. Llevaba un impermeable amarillo brillante, manchado de grasa y barro, y sostenía una linterna táctica como si fuera un arma. Isabela dio un paso al frente, levantando la barra de hierro. «No dé un paso más», advirtió su voz sorprendentemente firme, aunque sus rodillas temblaban. «Tengo hijos aquí. No dudaré en defenderlos». El hombre soltó una carcajada seca, carente de humor. Bajó la linterna, iluminando el rostro demacrado pero fiero de Isabela. Tenía el rostro curtido, una barba de 3 días y ojos de tiburón. Detrás de él, otros 2 hombres esperaban bajo la lluvia, fumando con indiferencia. «Tranquila, señora», dijo el intruso con sorna, aunque no hizo ademán de entrar al sótano, repelido quizás por el olor a humedad y encierro. «No vengo a robarle sus miserias. No parece que tenga nada que valga la pena, excepto quizás esa barra de hierro». «¿Quién es usted?», preguntó Isabela sin bajar la guardia. «Esta propiedad no tiene dueño. Me lo dijeron en el municipio». El hombre escupió al suelo una mezcla de tabaco y desprecio. «Eso era ayer. Hoy esto pertenece a la constructora Nuevo Horizonte. Soy Vargas, el capataz. Vamos a demoler todo este cerro para meter una carretera que conecte con la mina. Y estas ruinas», golpeó el marco de piedra con su bota. «Estas ruinas estorban». La noticia cayó sobre Isabela como una losa de concreto. Demoler, carretera. Las palabras resonaban en su cabeza, trayendo consigo la imagen de máquinas gigantes aplastando su único refugio, enterrándolos vivos bajo toneladas de escombros. «No tenemos a dónde ir», suplicó ella, el acero en su voz dando paso a la desesperación. «Solo necesitamos unos días más, hasta que consiga trabajo». Vargas negó con la cabeza, fingiendo una lástima que no sentía. «Lo siento, madre. El progreso no espera. Las máquinas pesadas llegan en 3 días, 72 horas. Si para entonces usted y sus críos siguen aquí, bueno, digamos que los accidentes ocurren cuando se juega en zonas de construcción». «No puede echarnos así», gritó Isabela, la indignación quemándole el pecho. «Es ilegal. Hay niños aquí». «Los fantasmas no pagan alquiler, señora», replicó Vargas con frialdad, dándose la vuelta. «Y para nosotros, ustedes no existen. Tienen 3 días. Aproveche para buscar otro agujero». El capataz se marchó llevándose la luz y dejando tras de sí una oscuridad más profunda que antes. Se escuchó el motor de la camioneta arrancar, alejándose por el camino lodoso, hasta que el silencio de la sierra volvió a reinar. Isabela dejó caer la barra de hierro. El sonido metálico al golpear la tierra despertó a Tiago, que comenzó a llorar en su escondite. Ella corrió hacia ellos, abrazando a los 3 al mismo tiempo, hundiéndose en el suelo. Mateo lloraba de rabia, golpeando el suelo con el puño. «Los odio», susurraba el niño. «Ojalá se mueran». «Shh, Mateo. No digas eso», lo consoló Isabela, aunque en su interior deseaba lo mismo con una intensidad aterradora. Pasaron las horas en un estado de vigilia tensa. Nadie durmió esa noche. La amenaza de Vargas pendía sobre sus cabezas como una guillotina invisible. 3 días. 3 días para que su mundo se acabara definitivamente. Sin embargo, algo extraño había ocurrido durante la confrontación. Isabela se dio cuenta de golpe. La pared. Durante todo el tiempo que Vargas estuvo en la puerta, la pared había estado en silencio. El tum incesante se había detenido por completo, como si la estructura tuviera conciencia, como si supiera que debía ocultarse ante la presencia de un enemigo real. Ahora que estaban solos, el sonido regresó, pero no era el mismo. Tum, clank, tum, clank. Había un nuevo componente metálico, un sonido de engranajes que rozaban, de mecanismos que despertaban de un letargo de décadas. Y el calor era sofocante. Isabela se puso de pie secándose las lágrimas. Ya no había tiempo para el miedo. Si iban a echarlos en 3 días, no tenía nada que perder. La curiosidad, antes un lujo, ahora era una necesidad. Tenía que saber qué había detrás de esa pared
antes de que las excavadoras la destruyeran para siempre. Se acercó al muro del fondo. La grieta que había provocado antes se había ensanchado por sí sola, como si la presión interna estuviera empujando hacia afuera. El brillo rojizo era más intenso, iluminando el sótano con una luz espectral. Isabela tomó un trapo viejo y comenzó a limpiar frenéticamente la superficie metálica expuesta a través de la grieta, quitando capas de óxido, moho y cal. Sus dedos trabajaban con rapidez, raspando la suciedad hasta que la superficie quedó relativamente limpia. Allí, grabada en el metal cobrizo con una caligrafía elegante y antigua, había una inscripción. Isabela acercó la vela, entrecerrando los ojos para descifrar las letras desgastadas por el tiempo. Para aquellos que lo perdieron todo, aquí yace el recomezo. Solo la verdadera necesidad gira la llave. Isabela leyó la frase en voz alta. Su voz tembló. No era una advertencia de peligro ni una marca de propiedad industrial. Era una dedicatoria, un mensaje dejado por alguien que, hace mucho tiempo, había previsto un momento de desesperación absoluta. El recomezo, susurró Mateo, que se había acercado sigilosamente a su lado. ¿Qué significa, mamá? Significa una nueva oportunidad, hijo, respondió ella, sintiendo una extraña conexión con el autor de esas palabras. Significa esperanza. De repente, la pared emitió un gemido largo y profundo, como el de una ballena en el océano. El suelo vibró violentamente, haciendo que Isabela y Mateo tuvieran que sostenerse el uno al otro para no caer. ¡Mamá!, gritó Clara desde el colchón. El metal bajo los dedos de Isabela se calentó bruscamente. Pudo ver a través de la fisura que algo giraba dentro. Un volante de inercia, quizás, o una turbina. El movimiento era hipnótico, pero lo más inquietante era que el sonido parecía responder a su voz, a su lectura de la inscripción. Era como si la casa estuviera esperando a que alguien necesitado activara el protocolo. Isabela miró a su alrededor. Las paredes húmedas, las cajas de cartón, las caras sucias de sus hijos. Vargas tenía razón en una cosa. Ellos no tenían nada. Eran los candidatos perfectos para el mensaje. 3 días, murmuró Isabela, una determinación fría endureciendo sus facciones. No vamos a esperar a que nos entierren, Mateo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el niño, asustado pero confiando ciegamente en su madre. Isabela miró la barra de hierro que yacía en el suelo, la misma con la que había amenazado al capataz. Luego miró la pared, que ahora pulsaba con una urgencia febril, iluminando el sótano con destellos ámbar y carmesí. «Vamos a abrirla», dijo Isabela. «Vamos a ver qué regalo nos dejaron los muertos antes de que los vivos nos lo quiten». «Pero la casa se puede caer», dijo Mateo. «La casa ya está caída, mi amor. Nosotros somos lo único que la mantiene en pie». Isabela recogió la barra de hierro. Pesaba más que antes, o tal vez eran sus brazos los que estaban agotados. Se paró frente a la grieta midiendo la distancia. Sabía que era una locura. Podría haber gas, explosivos o simplemente un nido de ratas gigantes, pero la inscripción, para aquellos que lo perdieron todo. Esa frase se había grabado en su alma. El sonido de la pared cesó de golpe. El silencio fue absoluto, instantáneo, terrorífico. Incluso la lluvia afuera pareció detenerse. El aire en el sótano se quedó inmóvil. La luz rojiza de la grieta se apagó, sumiendo todo en tinieblas, salvo por la débil vela. «Mamá», susurró Clara, su voz temblando de pánico puro. «Tranquilos», comenzó a decir Isabela, y entonces volvió. No fue un latido, fue un rugido. ¡Bum! La pared entera se sacudió hacia adelante, expulsando una nube de polvo de mortero. El sonido fue tan fuerte que Isabela sintió la onda expansiva en el pecho. No era un mecanismo rompiéndose, era un mecanismo arrancando a toda potencia. La luz roja volvió, pero ahora era cegadora, blanca y dorada, saliendo a chorros por las juntas de las piedras. El capataz Vargas les había dado 3 días. Isabela comprendió, con un instinto visceral, que la pared no les daría tanto tiempo.
Lo que sea que estuviera ahí dentro quería salir ya. «Mateo, lleva a tus hermanos a la entrada, cerca de las escaleras», gritó Isabela sobre el estruendo mecánico. «Si grito, corren hacia afuera y no miran atrás». «No te voy a dejar», protestó el niño. «Hazlo», ordenó ella con una voz que no admitía réplica. Mateo obedeció, arrastrando a sus hermanos. Isabela se quedó sola frente al monstruo de piedra y metal. Alzó la barra de hierro sobre su cabeza, sus músculos tensos, el sudor mezclándose con el polvo en su frente. La pared vibraba con tal fuerza que sus dientes castañeteaban. Era una batalla entre la voluntad de una madre y el secreto de un siglo. «¿Querías necesidad?», gritó Isabela a la pared, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y esperanza. «Aquí la tienes. Tengo hambre, tengo frío y tengo miedo. Así que ábrete de una maldita vez». Y con un grito gutural que salió de lo más profundo de su ser, descargó el primer golpe brutal contra la mampostería debilitada. El impacto resonó como una campana, y por primera vez la piedra cedió ante el hierro. Un bloque cayó, luego otro. La carrera contra el tiempo y contra la piedra había comenzado, y Isabela no pensaba perder. El sótano se había convertido en un campo de batalla. De un lado, la fuerza ciega e implacable de una maquinaria antigua que rugía por liberarse. Del otro, la desesperación inagotable de una madre acorralada. Isabela sabía que faltaban menos de 24 horas para que los hombres de la constructora regresaran con sus excavadoras amarillas para borrar su existencia del mapa. El tiempo no corría, se desangraba. Isabela se secó el sudor que le escocía en los ojos con el dorso de la mano. La barra de hierro pesaba 1 tonelada en sus brazos entumecidos, pero no podía detenerse. «Mamá, por favor, descansa un poco», suplicó Mateo desde la seguridad de la escalera, donde mantenía abrazados a sus hermanos. El niño miraba con terror cómo su madre se enfrentaba al muro como una poseída. «No hay descanso, Mateo», jadeó ella, lanzando otro golpe. «Si paramos, perdemos». El impacto del hierro contra la piedra soltó una lluvia de chispas. La pared no era solo ladrillo y argamasa, había algo magnético en ella que parecía repeler los golpes, como si la casa se defendiera. Cada vez que Isabela golpeaba, una vibración le recorría los huesos, haciéndole castañetear los dientes. La atmósfera era claustrofóbica. El calor que emanaba de la grieta ya no era agradable. Era un vaho sofocante que olía a aceite caliente y a cobre. El zumbido, ese tum-tum que los había acompañado durante días, se había transformado en un chillido agudo de metal contra metal, intercalado con golpes graves que hacían temblar el suelo de tierra. Isabela se detuvo un segundo para recuperar el aliento. Sus manos estaban llenas de ampollas reventadas, la sangre mezclándose con el óxido de la barra. Miró la grieta. Había logrado quitar 3 piedras grandes, revelando más de esa superficie metálica extraña. Ahora podía ver que no era una plancha lisa. Eran capas superpuestas, como las escamas de una bestia blindada, y entre las escamas, la luz dorada y rojiza pulsaba con violencia. De repente, una duda oscura asaltó su mente. ¿Y si Vargas tenía razón? ¿Y si solo era una rata escarbando en la basura? ¿Qué le hacía pensar que detrás de esa pared había una salvación? Tal vez solo había tuberías de gas a punto de estallar. Tal vez estaba arriesgando la vida de sus hijos por una alucinación provocada por el hambre y el estrés. Para aquellos que lo perdieron todo, la frase volvió a su mente. No, no era una alucinación. Era una promesa. «Dime, ¿tú qué harías?». Isabela habló en voz alta, casi gritando, rompiendo la cuarta pared de su propia soledad. «Si estuvieras aquí, con las manos sangrando y tus hijos mirándote con miedo, ¿seguirías golpeando una pared que parece indestructible? ¿O te rendirías y dejarías que te aplastaran? Yo sé lo que muchos piensan. Esa mujer está loca. Pero la locura es lo único que me queda». Isabela levantó la barra de nuevo, impulsada por una furia renovada. «¡Ábrete!», gritó, descargando un golpe salvaje justo en la unión de 2 bloques centrales. ¡Crack! El sonido fue diferente esta vez. No fue el ruido sordo del metal contra la piedra. Fue el sonido de algo que se quiebra,
Una grieta profunda se disparó hacia arriba, partiendo la mampostería hasta el techo abovedado. Polvo y piedras pequeñas llovieron sobre Isabela, que tuvo que cubrirse la cabeza. «¡Mamá!», gritaron los niños al unísono. Cuando la nube de polvo se asentó un poco, Isabela vio el resultado. No había abierto la puerta, pero había roto el sello exterior. Ahora una sección completa de la pared de piedra estaba suelta, oscilando precariamente. Detrás el mecanismo zumbaba con una intensidad aterradora. Isabela se acercó, tosiendo. A través de la abertura ampliada pudo ver el interior por primera vez con claridad. No era una habitación vacía, era una esclusa, y en el centro había una palanca grande, de bronce oxidado, con una empuñadura de cerámica blanca. La palanca estaba en posición vertical y vibraba violentamente. Parecía estar atascada, intentando bajar por su propia cuenta, impulsada por la presión interna, pero bloqueada por los escombros que habían caído dentro del mecanismo durante años. El misterio se aclaraba, pero el peligro aumentaba. El sistema estaba intentando abrirse, pero estaba atorado. Si la presión seguía subiendo, la puerta no se abriría, explotaría. «Tengo que entrar la mano», murmuró Isabela, dándose cuenta de la locura que estaba a punto de cometer. «¡No!», gritó Mateo corriendo hacia ella y agarrándola de la falda. «¡Te va a comer la mano, mamá! ¡Mira cómo se mueve!». El niño tenía razón. El espacio entre los engranajes visibles y la palanca era estrecho, y las piezas metálicas giraban y chasqueaban como dientes de acero. Isabela se arrodilló y tomó a Mateo por los hombros. Sus ojos se encontraron. «Escúchame, hijo. Esos hombres van a volver. Si no abrimos esto, si no encontramos lo que hay aquí, mañana estaremos en la calle, o peor. Necesito que seas valiente. Necesito que cuides a tus hermanos mientras yo hago esto. ¿Puedes hacerlo?». Mateo sollozó, pero asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con rabia. «Sí, mamá». Isabela se volvió hacia la pared. El calor le quemaba la cara. El zumbido era tan fuerte que le dolían los oídos. Amigos, si alguna vez han tenido que tomar una decisión que podría costarles la vida para salvar a su familia, saben lo que siento ahora, susurró Isabela al aire, imaginando que alguien en algún lugar le daba fuerzas. Si creen que voy a lograrlo, dejen su energía en los comentarios porque la voy a necesitar toda. Respiró hondo, conteniendo el aire en sus pulmones quemados por el polvo. Isabela metió el brazo derecho por el agujero irregular que había abierto. El dolor fue instantáneo. El aire dentro de la cavidad estaba hirviendo. El metal rozó su piel, quemándola superficialmente. Podía sentir la vibración de la maquinaria recorriendo su brazo hasta el hombro, sacudiendo su esqueleto. Estiró los dedos, buscando desesperadamente la empuñadura de cerámica. Estaba a solo unos centímetros, pero parecía estar a kilómetros. Clank, clank, clank. Un engranaje pasó rozando su muñeca, rasgando la manga de su suéter y arañando la piel. Isabela gritó de dolor, pero no retiró el brazo. Si lo sacaba ahora, el miedo no la dejaría volver a intentarlo. «¡Vamos!», gruñó empujando su hombro contra la piedra afilada para ganar esos milímetros que le faltaban. Sus dedos rozaron la cerámica fría de la palanca. Estaba resbaladiza por la grasa vieja y la condensación. «¡La tengo!», gritó más para sí misma que para los niños, pero agarrarla era solo la mitad del problema. Tenía que moverla. Y la palanca estaba atascada por 50 años de abandono. Isabela tiró con todas sus fuerzas. Nada. Era como intentar mover una montaña con una sola mano. El zumbido subió de tono, convirtiéndose en un silbido agudo, similar al de una tetera gigante a punto de estallar. Vapor blanco comenzó a salir a presión por las juntas, cegando a Isabela. «¡Mamá, sal de ahí!», gritaba Clara tapándose los oídos. Isabela cerró los ojos, visualizando el rostro de Vargas, el capataz, riéndose de ella. Visualizó a la trabajadora social negándole ayuda. Visualizó la tumba de su esposo. Toda la rabia, toda la frustración, toda la injusticia de su vida se concentró en su mano derecha. «¡Ahora!», rugió.
Hizo palanca con el cuerpo, usando la pared de piedra como punto de apoyo, ignorando el dolor agónico en su hombro que amenazaba con dislocarse. ¡Kraasek! Algo cedió. No fue su hueso, fue el mecanismo. La palanca bajó con un golpe seco y metálico. El silencio volvió de golpe, tan repentino que Isabela cayó hacia atrás, aterrizando sobre la tierra dura, acunando su brazo herido. Por un segundo no pasó nada, absolutamente nada. ¿Lo rompiste?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Entonces, el suelo bajo sus pies dio una sacudida brutal, tirando las cajas y las cubetas. No fue una vibración, fue un terremoto localizado. Desde el interior de la pared se escuchó el sonido de contrapesos gigantes cayendo, de cadenas masivas moviéndose. Rumble, rumble. La pared falsa, esa estructura de piedra que Isabela había estado golpeando durante horas, no se abrió hacia afuera, se hundió. Toda la sección de mampostería, de 2 metros de ancho, retrocedió 5 centímetros con un siseo hidráulico, y luego comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, ocultándose dentro de la tierra misma. Isabela se arrastró hacia atrás, protegiendo a sus hijos, mientras la boca del secreto se abría ante ellos. Una ráfaga de aire salió de la apertura. Pero no era aire viciado. Era aire fresco, filtrado, con ese mismo olor a vainilla y ozono, pero mucho más fuerte. La luz que salía de adentro ya no era el resplandor rojizo de advertencia. Ahora, unas luces eléctricas antiguas, con filamentos de tungsteno, parpadearon y se encendieron una a una, iluminando un pasillo descendente con paredes de metal remachado. Isabela se puso de pie, tambaleándose. Su brazo sangraba, su cuerpo estaba magullado, pero sus ojos estaban fijos en lo que había al final de ese pasillo corto. No era solo un cuarto, era una instalación, y en el centro de la sala que se vislumbraba al fondo, sobre un pedestal, algo brillaba con una intensidad que hacía doler los ojos. «¡Mamá!», susurró Mateo boquiabierto. «Eso es...». «No lo sé», respondió Isabela, avanzando como hipnotizada hacia la entrada del búnker. «Pero es la razón por la que quemaron la casa». Sin embargo, la victoria duró poco. Apenas Isabela puso un pie en el suelo metálico del pasillo, el sonido de los motores diésel regresó afuera. Pero esta vez estaban mucho más cerca. Y no era una camioneta. El sonido pesado de orugas metálicas triturando la piedra resonó arriba. Una excavadora. Vargas había mentido. No les había dado 3 días. Había vuelto esa misma noche para limpiar el problema antes de que amaneciera. El techo del sótano tembló y una lluvia de tierra cayó sobre ellos. La garra de la excavadora golpeó el suelo exterior, justo encima de sus cabezas. Isabela miró a sus hijos, luego al pasillo iluminado y finalmente al techo que comenzaba a ceder. La entrada al sótano estaba bloqueada por la máquina. La única salida era hacia adentro, hacia lo desconocido. «¡Corran!», gritó Isabela, empujando a los niños hacia el túnel de metal. «¡Adentro! ¡Todos adentro!». «¿Y tú?», gritó Mateo. Isabela miró hacia atrás. La puerta secreta tenía un panel de control interno. Si entraban, podían cerrarla desde dentro, pero si la excavadora rompía el techo del sótano, toneladas de escombros bloquearían la puerta exterior para siempre, enterrándolos vivos si no había otra salida. Era un salto de fe. «¡Adentro!». Se lanzaron al pasillo metálico justo cuando el techo del sótano colapsaba con un estruendo apocalíptico. Grandes vigas y piedras cayeron donde segundos antes habían estado sus camas improvisadas. Isabela golpeó el botón de cierre en el panel interior. La pared de piedra y metal comenzó a deslizarse de nuevo, cerrándose lentamente, mientras la garra amarilla de la excavadora aparecía entre la nube de polvo, buscando carne blanda que aplastar. La puerta se selló con un clang hermético, dejando el ruido de la destrucción afuera, amortiguado y lejano. Ahora estaban atrapados, encerrados en el vientre de la bestia. Isabela se giró lentamente. Estaban a salvo de Vargas, por ahora. Pero, ¿dónde estaban realmente? La sala se abría ante ellos, y lo que Isabela vio la hizo caer de rodillas, no por el cansancio,
sino por la magnitud de lo imposible. El sonido del cierre hermético fue definitivo, como la tapa de un ataúd cayendo en su lugar. El estruendo de la excavadora de Vargas y el colapso del sótano quedaron reducidos a una vibración lejana, un zumbido molesto que no podía penetrar las paredes de acero y hormigón reforzado que ahora rodeaban a Isabela y sus hijos. El silencio en el interior era absoluto, roto solo por la respiración agitada de la familia y el leve zumbido eléctrico de las luces de filamento que parpadeaban sobre sus cabezas. El aire estaba limpio, fresco, filtrado por un sistema de ventilación que había despertado de su letargo de medio siglo. Isabela se puso de pie, sus piernas temblando incontrolablemente. Su brazo derecho le palpitaba con un dolor sordo, la quemadura superficial ardiendo bajo la manga desgarrada de su suéter. Pero el dolor físico era irrelevante, comparado con el impacto visual de lo que tenía delante. Habían entrado en una cápsula del tiempo. No era una simple habitación. Era un búnker, una instalación subterránea diseñada no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Las paredes estaban forradas de paneles de madera de caoba oscura, intactos, contrastando con la tecnología de bronce y cobre que dominaba el espacio. Estanterías repletas de libros encuadernados en cuero cubrían un lateral, y mapas geológicos detallados de la región colgaban enmarcados. Pero lo que dominaba la sala, lo que atraía la mirada como un imán, era la máquina. En el centro del recinto, ocupando un espacio circular deprimido, se alzaba el corazón de la casa. Era el generador geotérmico experimental del que hablaban las leyendas locales, el invento del loco dueño anterior. Un cilindro de cristal grueso y metal pulido, del tamaño de un árbol, se extendía desde el suelo hasta el techo. En su interior, un fluido luminiscente de color ámbar giraba en espirales hipnóticas, impulsado por pistones silenciosos que subían y bajaban con una elegancia de relojería suiza. Era hermoso, era imposible, y era la fuente de aquel latido, de aquel tum-tum que los había guiado. Es como una nave espacial, mamá, susurró Mateo, sus ojos reflejando el brillo ámbar. Isabela avanzó cojeando. Sus botas dejaban huellas de barro en el suelo de mosaico impecable. Se sentía como una profanadora en un templo sagrado. Alrededor del generador central había mesas de trabajo llenas de planos, herramientas de precisión y prototipos. Pero lo que hizo que el corazón de Isabela se detuviera no fue la tecnología. Fue lo que estaba apilado contra la pared del fondo. Cajas, decenas de ellas. Cajas de madera robusta, con el sello del antiguo ejército revolucionario, reforzadas con bandas de hierro. Algunas estaban abiertas, como si alguien hubiera estado revisando su contenido justo antes de irse o de morir. Isabela se acercó a una de las cajas abiertas. El contenido brillaba bajo la luz cálida de las lámparas. Oro. No eran lingotes estériles y fríos, eran monedas. Cientos, miles de monedas de oro macizo, centenarios antiguos, pesados, con el perfil del ángel de la independencia brillando con un fuego eterno, y junto a ellas sacos de tela podrida que dejaban escapar cascadas de monedas de plata. Isabela hundió la mano en la caja. El tacto frío y pesado del metal precioso era tan real que le dio náuseas. «Dios mío», balbuceó. Aquello no era una fortuna, era un imperio. Era el tesoro perdido de la facción rebelde, oculto allí para financiar una guerra que nunca llegó. Protegido por el ingenio de un inventor que prefirió quemar su casa antes que entregar su legado a los traidores. «¿Mamá? ¿Podemos comer eso?», preguntó Clara inocentemente, señalando una caja con latas de conservas militares que parecían estar en perfecto estado. Isabela soltó una carcajada histérica, una mezcla de llanto y risa que asustó a los niños. «No, mi amor, eso no se come. Pero con esto nunca más tendrás hambre, nunca». Sin embargo, la euforia fue interrumpida por un golpe sordo proveniente de arriba. El techo del búnker vibró. Vargas no se había rendido. La excavadora estaba cavando, buscando, intentando penetrar la tierra para aplastarlos. Sabían que estaban ahí abajo, o al menos
Querían asegurarse de que no quedaran testigos. Isabela miró a su alrededor, buscando una salida. El búnker era seguro, sí, pero si la entrada principal estaba bloqueada por toneladas de escombros, ¿cómo saldrían? Se convertirían en los guardianes eternos de un tesoro que no podían gastar, muriendo de asfixia cuando el aire se acabara. Sus ojos recorrieron la sala frenéticamente hasta detenerse en un escritorio grande de roble. Sobre él, un sobre grueso de papel amarillento descansaba solitario, con una sola palabra escrita en tinta negra: heredero. Isabela corrió hacia el escritorio. Rasgó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, planos y una carta manuscrita. Si estás leyendo esto, significa que la casa ha caído, pero el corazón sigue latiendo. No construí esto para mí, lo construí para el futuro. Este generador puede alimentar al valle entero por 100 años. El oro es para protegerlo, pero la verdadera salida no es por donde entraste. Isabela escaneó el resto de la carta rápidamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El túnel de escape lleva al lecho del río Seco, a 2 kilómetros de aquí. Pero para abrirlo debes sobrecargar el núcleo. Debes darle toda tu energía. Isabela miró el generador. Había una palanca roja en la base, marcada con la palabra purga. Otro golpe arriba. El techo soltó polvo. Estaban cerca. Mateo, agarra esa mochila vieja de ahí, ordenó Isabela señalando una mochila de cuero en una silla. Llénala de comida, solo comida y agua. ¿Y el oro, mamá?, preguntó el niño mirando las monedas. Isabela dudó. Podían llevarse un puñado, quizás 2, pero el peso los retrasaría, y la carta decía que el túnel era largo y difícil. Toma lo que puedas cargar en tus bolsillos, pero no te peses. La vida vale más, gritó ella metiendo un puñado de monedas en su propio delantal y agarrando el fajo de documentos que eran la prueba legal de la propiedad y del tesoro. Isabela corrió hacia el generador. Tiago lloraba en los brazos de Clara. «Escúchenme bien», dijo Isabela mirando a sus hijos. «Cuando yo baje esta palanca, se va a abrir una puerta al fondo. Tienen que correr. No paren. Yo iré justo detrás». «¿Qué va a pasar?», preguntó Mateo. «Vamos a hacerle una pequeña sorpresa al señor Vargas». Isabela agarró la palanca de purga. Estaba caliente. Miró hacia el techo, imaginando al capataz sonriendo en su cabina, pensando que los había matado. «¿Querías demoler la casa?», murmuró Isabela con una sonrisa feroz. «Pues aquí tienes tu demolición», tiró de la palanca. El generador emitió un chillido agudo. El fluido ámbar comenzó a girar a una velocidad vertiginosa, cambiando de color a un blanco cegador. La presión en la sala aumentó, haciendo que los oídos se taparan. Una sección de la estantería de libros se deslizó hacia un lado, revelando un túnel oscuro excavado en la roca viva. «¡Corran!», gritó Isabela. Los niños obedecieron lanzándose al túnel. Isabela echó una última mirada al tesoro, a la máquina maravillosa, a su refugio de 1 hora. Sintió una punzada de dolor por tener que dejarlo, pero sabía lo que iba a pasar. El sistema de purga no solo abría la salida, liberaba la presión geotérmica acumulada hacia arriba, hacia la chimenea original de la casa, hacia donde estaba la excavadora. Isabela corrió hacia el túnel, cerrando la puerta de seguridad tras de sí, justo cuando el generador alcanzaba el punto crítico. Afuera, bajo la lluvia, Vargas manejaba la excavadora, removiendo los escombros del sótano colapsado. «Eso les enseñará», masculló encendiendo un cigarrillo. «Nadie se mete con Nuevo Horizonte». De repente, el suelo bajo la máquina comenzó a temblar. No era el temblor de la tierra cediendo. Era una vibración que subía desde las profundidades, acompañada de un zumbido que hizo vibrar los vidrios de la cabina. Vargas frunció el ceño. «¿Qué demonios?». El suelo donde antes estaba el centro de la casa se abombó. Grietas de luz blanca salieron disparadas de la tierra como relámpagos inversos. Y entonces la tierra rugió. Un geyser de vapor hirviendo, barro y presión comprimida estalló con la fuerza de un volcán pequeño. La explosión no fue de fuego, sino de fuerza pura.
La excavadora de 20 toneladas fue levantada en el aire como si fuera un juguete de plástico, lanzada hacia atrás varios metros, volcando sobre su costado con un estruendo metálico que resonó en todo el valle. Vargas gritó mientras su mundo daba vueltas, terminando atrapado en la cabina abollada, golpeado, aterrorizado, y mirando cómo una columna de vapor blanco se alzaba majestuosa hacia el cielo nocturno, iluminando la sierra como un faro de advertencia. 2 kilómetros más abajo, en el lecho seco del río, una compuerta camuflada entre las rocas se abrió con un chirrido. Isabela y sus hijos salieron, tosiendo, cubiertos de polvo y telarañas, pero vivos. Se giraron para mirar hacia la colina. A lo lejos, la columna de vapor brillaba bajo la luz de la luna que empezaba a asomarse entre las nubes de tormenta. Isabela cayó de rodillas en la arena del río, no por debilidad, sino por gratitud. Apretó contra su pecho los documentos y el puñado de monedas de oro que pesaban en su delantal. «Lo logramos», susurró, abrazando a sus hijos que se amontonaban sobre ella, llorando y riendo al mismo tiempo. Pero la historia no terminaba ahí. Con los documentos en mano, Isabela sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero esta vez no era una viuda desamparada contra el mundo. Ahora tenía el poder del oro, la ley de su lado y el secreto de la montaña. Vargas había despertado al dragón, pero Isabela era quien sostenía las riendas. El amanecer sobre la sierra no fue tranquilo aquel día. Las nubes de tormenta se habían disipado durante la madrugada, dejando paso a un cielo de un azul límpido y cruel que iluminaba sin piedad la devastación en la colina. Donde antes se alzaban las ruinas conocidas como la Casa Muerta, ahora solo había un cráter humeante, rodeado de maquinaria volcada como juguetes rotos y hombres confundidos cubiertos de barro. El vapor geotérmico seguía escapando de la tierra en columnas perezosas y blancas, semejante al aliento de un gigante que acaba de despertar de una siesta de 50 años y reclama su territorio. Abajo, en el pueblo, el caos reinaba en la pequeña comisaría local. El capataz Vargas estaba sentado en un banco de madera, con la cabeza vendada y el brazo izquierdo en cabestrillo, gritando improperios a un oficial de policía que lo miraba con aburrimiento y desdén. «Le digo que fue un atentado terrorista», bramaba Vargas con el rostro rojo de ira y manchado de hollín. «Esa mujer puso explosivos industriales. Es una loca peligrosa. Destruyó una excavadora de $500,000. Tienen que encontrarla y encerrarla de por vida. Seguro murió en la explosión, la muy bruja, pero si no, quiero su cabeza en una bandeja». El oficial suspiró, tomando notas sin ningún entusiasmo. Nadie en el pueblo quería a la constructora Nuevo Horizonte. Eran vistos como matones con trajes caros que habían venido a expropiar tierras agrícolas y secar los pozos de agua comunitarios para su beneficio. «Señor Vargas, si la señora estaba en el sótano cuando colapsó, como usted afirma en su declaración, entonces no hay a quien arrestar, solo cadáveres que recuperar», dijo el policía con una frialdad profesional. En ese preciso momento, las puertas dobles de la comisaría se abrieron de par en par con un estruendo. El ruido de la calle se coló dentro, pero se apagó al instante ante la presencia imponente que cruzó el umbral. No era un fantasma. Era Isabela. Caminaba con la cabeza alta, aunque su ropa estaba hecha jirones y cubierta de un polvo grisáceo. Su cabello estaba revuelto y tenía cortes superficiales en la cara y los brazos, pero no parecía una víctima que acababa de escapar del infierno. Parecía una reina guerrera que regresaba victoriosa de la batalla. Detrás de ella, Mateo, Clara y el pequeño Tiago caminaban tomados de la mano, asustados por el entorno pero sintiéndose intocables bajo la sombra alargada que proyectaba su madre. El silencio en la sala fue absoluto, casi religioso. Vargas se quedó con la boca abierta, pálida, como si hubiera visto a la muerte misma venir a reclamarlo. «Tú», balbuceó el capataz, incrédulo, «deberías estar muerta. Te vi enterrada». Isabela no le dirigió la palabra, ni siquiera una mirada. Caminó directamente hasta el escritorio del comisario,
sus botas viejas resonando con un ritmo firme y decidido en el suelo de baldosas desgastadas. «Vengo a poner una denuncia formal», dijo Isabela, su voz clara y potente, resonando en las paredes, sin rastro del miedo que la había consumido días atrás. «Por intento de homicidio premeditado, destrucción de propiedad privada, daños morales y perjuicios contra menores». El comisario parpadeó, confundido por la audacia de la mujer. «Señora, entiendo que esté alterada por el trauma, pero legalmente usted era una ocupante ilegal. Esas ruinas pertenecen a la constructora según el catastro». «Eso es mentira», interrumpió Isabela con una calma que helaba la sangre. Con un movimiento casi teatral, sacó del bolsillo profundo de su delantal sucio el fajo de documentos antiguos que había rescatado del búnker. El papel amarillento y quebradizo crujió al ser desplegado con cuidado sobre el escritorio de madera. Junto a los papeles dejó caer algo más. Un objeto pequeño, redondo y pesado, que rodó haciendo un sonido metálico inconfundible y musical. Cling, cling, cling. Una moneda de oro. Un centenario de 1921, impecable, brillando bajo la luz fluorescente de la oficina como un pequeño sol que acababa de nacer. El comisario y Vargas se quedaron hipnotizados, con los ojos clavados en la moneda que giraba hasta detenerse. «Este es el título de propiedad original», explicó Isabela señalando el documento con un dedo manchado de tierra. «Firmado ante notario hace 5 décadas por el ingeniero don Evaristo Montiel. Aquí estipula claramente que la propiedad, incluyendo el subsuelo y todo lo que contenga, no pertenece a sus herederos biológicos, quienes la abandonaron a su suerte, sino a...». Isabela leyó la cláusula final con profunda satisfacción. «Aquel que tenga la necesidad y el coraje de reactivar el corazón de la casa». Vargas se puso de pie de un salto, ignorando el dolor punzante de sus heridas. «Eso es absurdo. Esos papeles no tienen validez en un tribunal moderno. Nosotros compramos los derechos de suelo al nieto del viejo». Isabela sonrió. Fue una sonrisa fría, devastadora y llena de justicia. El nieto les vendió algo que ya no era suyo. El testamento es claro y vinculante. Si la casa caía en el olvido y ruina, la propiedad quedaba en un fideicomiso latente. Al activar el generador geotérmico anoche, el fideicomiso se ejecutó automáticamente a mi nombre. Soy la dueña de la colina, señor Vargas. Soy la dueña del agua, de la tierra y del oro. Y usted acaba de destruir mi jardín con su excavadora. El abogado del pueblo, un hombre anciano y respetado que había entrado atraído por el alboroto y el brillo inusual del oro, se acercó para examinar los documentos con curiosidad profesional. Ajustó sus gafas, leyó en silencio durante 2 minutos, que parecieron eternos, y luego miró a Vargas por encima de los lentes, con una sentencia en la mirada. «Ella tiene razón», declaró el abogado con voz grave. «Este documento es una joya legal. Está blindado contra cualquier reclamación moderna. La cláusula de usucapión tecnológica es extremadamente rara, pero perfectamente válida bajo la ley de minería antigua que rige esa zona. La señora es la propietaria legítima y absoluta desde el momento en que la máquina arrancó anoche». Vargas se desplomó en el banco totalmente derrotado. Sabía exactamente lo que eso significaba. La demanda que se le venía encima no solo llevaría a la quiebra a la constructora por daños y perjuicios, sino que lo mandaría a él directamente a la cárcel federal por operar maquinaria pesada con intenciones letales en una propiedad privada habitada, sin permisos de demolición. Su carrera había terminado. Isabela se giró lentamente hacia él. No había odio en sus ojos, solo una lástima infinita por un hombre tan pequeño. Le supliqué. «Le dije que tenía hijos», susurró ella acercándose un paso. «Le dije que no tenía a dónde ir. Usted quiso enterrarnos vivos para ahorrar tiempo y dinero. Ahora es usted quien tendrá que salir de mi tierra. Y asegúrese de llevarse su chatarra amarilla cuando se vaya, o le cobraré alquiler por cada hora que siga ahí». Amigos, ¿no les parece sumamente satisfactorio cuando la justicia divina llega de esta manera? Si están disfrutando de este momento en que los malos reciben su merecido, por favor, denle un gran me gusta
al video ahora mismo. Y si quieren escuchar más historias emocionantes, donde el débil vence al poderoso, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo nos ayuda a traer más novelas increíbles como esta. Los meses siguientes fueron una vorágine de transformación absoluta. La noticia de la viuda del oro se extendió por todo el país como la pólvora, pero Isabela fue extremadamente inteligente. No despilfarró su fortuna en lujos vacíos. Vendió solo las monedas necesarias, una a una y con discreción, a coleccionistas privados internacionales, asegurando un fondo fiduciario intocable para la educación universitaria de Mateo, Clara y Tiago. Contrató a los mejores arquitectos y restauradores, pero no para construir una mansión moderna de cristal y acero que insultara el paisaje. Quería restaurar el alma del lugar. Las ruinas quemadas fueron limpiadas meticulosamente. Sobre la estructura del búnker intacto se levantó una nueva casa. Una estructura hermosa y sólida de piedra local y madera de roble, diseñada para convivir con la sierra, no para dominarla. El sótano, aquel lugar húmedo, oscuro y aterrador donde había llorado de desesperación, se transformó en el corazón palpitante del hogar. Un museo privado donde el generador, ahora reparado, limpio y zumbando suavemente, proveía de electricidad y calefacción limpia no solo a la casa, sino a todo el pueblo cercano, de forma totalmente gratuita. Fue el pago de Isabela a la tierra y a la gente que, aunque tarde, ahora la respetaba. 5 años después, el sol cálido de la tarde bañaba la amplia terraza de piedra de la hacienda El Renacer. El jardín estaba exuberante, lleno de flores silvestres de colores vibrantes y árboles frutales jóvenes que prometían cosechas dulces. Se escuchaban risas felices. Mateo, ahora un adolescente alto y fuerte de 15 años, jugaba al fútbol con Tiago en el césped inmaculado. Clara, ya una jovencita, leía un libro bajo la sombra generosa de un roble centenario, con la tranquilidad absoluta de quien nunca más ha tenido que preocuparse por el frío o el hambre. Isabela salió a la terraza llevando una bandeja de plata con una jarra de limonada helada. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco que ondeaba con la brisa, y su rostro, aunque marcado por las líneas finas de la experiencia y el dolor pasado, irradiaba una paz profunda y luminosa. Ya no había rastro de la mujer acorralada, sucia y temerosa. Era una matriarca. Se detuvo un momento y miró hacia el muro de piedra que formaba la chimenea central exterior de la casa, construida exactamente sobre la ubicación vertical de la antigua pared del sótano. Allí, enmarcada en una caja de cristal y bronce, estaba la barra de hierro oxidada, retorcida y manchada de su propia sangre, que había usado aquella noche fatídica para romper el muro. Y justo debajo, una placa pequeña de latón con la inscripción que cambió su vida para siempre. Para aquellos que perdieron todo, aquí yace el recomezo. Un coche viejo y ruidoso se detuvo en la entrada de servicio de la finca. Era un vehículo modesto de reparto de paquetería. Un hombre bajó con un paquete pequeño en las manos. Era Vargas. El antiguo y arrogante capataz había perdido su licencia, su dinero y su reputación tras el juicio. Ahora trabajaba como repartidor para una empresa de mensajería barata para poder comer. Había envejecido 20 años en solo 5. Su espalda estaba encorvada y su mirada era huidiza. Caminó hacia la puerta, evitando mirar a los ojos a la dueña de la casa, avergonzado de su propia existencia. Isabela bajó las escaleras de piedra para firmar la entrega personalmente. Vargas le tendió el dispositivo electrónico con manos temblorosas y sucias de grasa. «Aquí tiene, señora Isabela». «Digo, doña Isabela», murmuró con la voz rota de quien ha sido completamente vencido por la vida y por sus propios errores. Isabela firmó con elegancia y calma. Miró a Vargas, no con arrogancia ni desprecio, sino con la dignidad superior de quien ha superado el rencor y ha encontrado la verdadera fuerza en el perdón. «Gracias, Vargas. Que tenga una buena tarde», dijo ella con suavidad, y antes de que él pudiera retirarse, le ofreció un vaso de limonada fría de la bandeja. El hombre la miró, totalmente sorprendido.
Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el gesto de humanidad que él jamás le había ofrecido a ella. Dudó un segundo, tomó el vaso con dedos temblorosos, bebió como si fuera néctar y se marchó cabizbajo hacia su camión, llevándose consigo la lección final. La verdadera riqueza no era el oro del sótano, sino la capacidad de mantener la humanidad cuando se tiene el poder absoluto para destruir a quien te hizo daño. Isabela volvió a subir a la terraza, observando cómo el camión se alejaba levantando polvo. Sus hijos corrieron hacia ella, rodeándola de abrazos y risas. «¡Mamá! ¡Mira qué alto pateé la pelota!», gritó Tiago, tirando de su vestido. Isabela sonrió, acariciando el cabello de su hijo menor. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía majestuoso, pintando el cielo de colores dorados y ámbar, idénticos al fluido que giraba eternamente bajo sus pies y a las monedas que dormían seguras en el banco. Recordó aquella noche de tormenta. Recordó el frío que calaba los huesos, el miedo paralizante y el sonido tum-tum que la había aterrorizado. Recordó cómo había caído de rodillas ante la revelación de la máquina y el tesoro. El título de su historia se había cumplido, pero con un matiz profundo que nadie esperaba. Sí, a la viuda solo le dieron un sótano húmedo y miserable. Sí, una pared latía con un secreto antiguo, y al romperla, cayó de rodillas. Pero no cayó derrotada. Cayó para tomar impulso. Cayó para agradecer a un destino que parecía cruel pero que era sabio. Cayó para recoger los pedazos rotos de su vida y construir un castillo inquebrantable sobre ellos. Porque a veces el universo te pone de rodillas no para humillarte ni para verte sufrir, sino para que estés a la altura correcta de encontrar el tesoro que ha escondido para ti en el suelo, esperando a que tengas la humildad de verlo. Isabela respiró hondo el aire limpio y perfumado de la sierra. Ya no era la viuda del sótano, era la guardiana de la luz, y mientras el generador siguiera latiendo rítmicamente bajo la tierra, su familia nunca más, jamás, conocería la oscuridad.